¿Cómo hacer que tu celular sea mucho más rápido para videojuegos? Bienvenidos mis amigos de PC Android a este nuevo video donde te quiero enseñar algo que te va a servir si tú eres una persona que le gusta jugar en tu celular. Vas a hacer que tu celular sea mucho más rápido, se acelere cuando estés jugando, cuando esté la mejor velocidad que puedes utilizar en tu celular para jugar. Así que te recomiendo que veas este video hasta el final porque te voy a dar algunos consejos y tips que te van a ayudar. Antes de seguir, como siempre te pido que compartas, suscríbete a este canal, active la campanita, recuerda que al activar escoge la opción todos para que te llegue todas las notificaciones de los videos que voy a subir. También no te olvides de dejar tu like y compartir este video. Una vez hecho eso, comencemos con los siguientes consejos y tips. El primer consejo que te recomiendo es el siguiente. Es simplemente reiniciar tu celular. ¿Por qué siempre les pido que en todas las veces que yo hago los videos les pido que reinicien? Esto es, les voy a explicar. En el caso de videojuegos funciona bastante bien. Normalmente nosotros cuando utilizamos nuestro celular no lo dejamos ni que se apague, porque ya vemos que se va a descargar, de una conectamos el cargador y esperamos a que se cargue o estamos utilizando mientras está cargándose. En ese momento ahí estamos llenándole, no le dejamos descansar, estamos llenándole de información, de procesos, de configuraciones que se comienzan a saturar a nuestro celular y después se comienza a hacer lento. Entonces, al momento de reiniciar tu celular, estás reiniciando el software de tu celular, estás comenzando de nuevo y tu celular va a comenzar bien. Así que recuerda, reiniciar no es eliminar los archivos, simplemente estás reiniciando para que comience desde cero tu celular. Eso va a ayudar a que se refresque tu celular y comience correctamente. Esa es una de las primeras cosas que debes hacer si tú eres alguien que le gusta jugar. ¿Y cómo reinicias? Pues fácilmente, en el caso de tú debes saber cómo reiniciar y en mi caso es aplastando el volumen hacia abajo y manteniendo aplastado el volumen hacia abajo y el de encender. Los mantengo al mismo tiempo. Ya se me bajó el volumen. Aquí va a estar mi pantallita para que puedas ver lo que hago. Aplastas al mismo tiempo y te va a salir opciones ahí para reiniciar. Esa es la primera opción que debes hacer. Vamos a al siguiente paso, al siguiente consejo. El siguiente consejo tiene que ver con desinstalar aplicaciones que tú ya no utilizas. Normalmente nosotros descargamos por A o B circunstancias, digamos, aplicaciones que no nos sirven o que nos sirvieron una vez y después ya no volvemos a utilizar. Entonces en ese caso simplemente debemos desinstalarlas, porque esas aplicaciones lo único que están haciendo es ocupar memoria, ocupar procesamientos que hacen que tu celular sea más lento. Entonces tienes que eliminar eso y eso va a ayudar a que tus juegos utilicen ese proceso que esas aplicaciones utilizaban y van a comenzar a mejorar en su velocidad. Yo aquí, como puedes ver, voy a ver si tengo alguna aplicación que en realidad no lo utilice. Miren, este de NetLive Acceso es un servicio de internet de mí. Simplemente le mantengo pulsado, o este de acá le voy a instalar. Este de aquí que dice Smart Spark, le mantengo pulsado y le doy a desinstalar. Listo, y le doy en aceptar. Hay otra forma, si es que tú no puedes hacer eso, es la forma más rápida. La otra forma es irnos a ajustes, por ejemplo, estás aquí, nos vamos aquí en ajustes. En ajustes vamos a buscar la opción que diga aplicaciones. Vamos a buscar la opción que diga aplicaciones. Mira, aquí está. Ingresamos ahí y ahí van a cargar todas las aplicaciones que tiene tu celular. Simplemente vas a buscar la aplicación que quiere desinstalar. Mira, por ejemplo, yo voy a desinstalar esta que dice Banca Móvil. Le doy ahí. Y abajo, en el menú de abajo, al tope, dice abrir, desinstalar y forcejear. Ahí aplicamos desinstalar. Y te va a pedir aceptar o cancelar. En este caso no lo voy a desinstalar porque sí utilizo esa aplicación. Entonces te recomiendo que desinstales todas las aplicaciones que tú no utilizas para poder utilizar ese proceso que hacía esa aplicación para que pueda utilizarlo cuando estés jugando. Vamos a la siguiente. Lo que debes hacer es, el siguiente consejo que te doy es utilizar aplicaciones. Si que tu celular está sobrecargado de información que te sirve y quieres jugar aún así y te gusta utilizar aplicaciones, yo te recomiendo utilizar aplicaciones livianas. Por ejemplo, en el caso de Facebook, como puedes ver aquí, yo te recomiendo que utilices Facebook Live.
o Messenger Live o aplicaciones que sean livianitas. A ver, cuando tú tienes Facebook el normal y Messenger el normal, estás utilizando o estás haciendo que tu celular utilice procesos que los puede utilizar al momento de jugar videojuegos en el celular. Entonces, en este caso, yo te recomiendo que utilices Facebook Live y Messenger Live. Eso es lo recomendable. ¿Cómo utilizas? Aquí te vas en el buscador en el Play Store y buscas aquí Facebook. ¿Y qué te va a dar? Facebook Live, mira la opción. Facebook Live. Y mira, puedes instalar esa opción que pesa, es livianita, 1.7 megabytes. No es como la otra Facebook normal que es bien pesada. El peso de esta aplicación no me sale aquí, pero yo sé que pesa más de 100 megabytes. Entonces esta aplicación es muy pesada para la de Facebook Live. Ya, listo. Ese es el tercero. Vamos a un cuarto consejo que te recomiendo que hagas. Lo que les recomiendo siempre cuando tú quieras jugar videojuegos es actualizar tu celular. Se actualiza el software de tu celular. ¿Y cómo actualizas? Pues simplemente te vas a los ajustes. En ajustes ingresas aquí. Y aquí en esta lupa que puedes ver, en esta lupita que puedes ver aquí, pulsas. Y aquí vas a escribir actualización. No. Mira, ahí dice, te va a salir actualización de software. Una vez ahí, pulsas ahí y va a buscar la actualización de software. Esa es una forma de buscar. Hay otra forma que es simplemente bajando hasta el último. Ingresas nuevamente en ajustes y vas a bajar hasta el último donde dice información. Ahí donde dice actualizar software te va a dar la opción. Mira, pulso en actualización de software. Le pongo aquí donde dice descargar e instalar y va a buscar actualizaciones de tu celular. Si es que hay una actualización de tu celular, simplemente te va a salir aquí para que la descargues e instales. Para hacer eso recomiendo que cargues todo tu celular, o sea que esté cargado al 100% para realizar esta actualización. Porque normalmente requiere batería, ocupa batería al momento, o sea, consume batería al momento de actualizarse. En este caso yo no necesito actualizar, tengo la última versión. Entonces siempre tienes que estar pendiente cuando te gusta jugar videojuegos en el celular. Vamos a la siguiente. Este siguiente consejo es bien recomendable para todos, no solo cuando juegas, sino para otro tipo de aplicaciones que utilices. Por ejemplo, hasta para hacerle mantenimiento celular. Te recomiendo limpiar de fotos, imágenes, videos, todo lo que tengas que en realidad ya no te sirven. Elimínalos, elimina todo lo que puedas. ¿Cómo eliminas esto? Simplemente te vas a la carpeta de mis archivos y ahí comienzas a ver todas las imágenes que tengas y comienzas a borrar. Mira, aquí tengo full imágenes que yo puedo borrar tranquilamente si yo quisiera. Entonces, mira, por ejemplo, yo voy a darle en seleccionar una, solo para que veas, y después le doy en seleccionar todas y listo. Una vez seleccionado todas, ahí vas a escoger las imágenes que en realidad te sirvan y las desmarcas. Por ejemplo, yo voy a ver una imagen que no me sirva. Esto también lo puedes hacer en videos. Mira, por ejemplo, esta sí me sirve. Esta también me sirve de mi foto. Esta también. ¿Cuál más? Esta también. Y las demás las puedo borrar tranquilamente si yo quiero. Como puedes ver. Mira, estas son imágenes que no me sirven. Y simplemente lo que debo hacer es eliminarlas si yo quiero. Las cojo y las elimino, mover a papelera de reciclaje. Y se eliminaron. Hay una cosa, una vez eliminado aquí no quiere decir que se eliminaron por completo. Porque tienes que ir a eliminarlas desde tu almacenamiento. Pero antes de hacer eso recuerda ir primero a videos y hacer el mismo procedimiento en los videos. Borrar todos los videos que no te sirvan. Por ejemplo, yo voy a pulsar ahí marco este y este otro. Y les elimino. Recuerda hacer eso siempre. Esto te va a ayudar a que tu celular sea más rápido. Igual, en archivos de audios, que tienes audios por ahí, yo no tengo audios. Te vas en documentos, que tienes documentos por ahí que debes borrar, también es lo mismo. En descargas también tienes que borrar todas las descargas que has hecho, les eliminas.
En APK, si es que tienes alguna APK, mira, yo le voy a borrar este de aquí, eliminar y listo. Una vez hecho eso, no es suficiente. Lo que debes hacer aquí es irte en almacenamiento. ¿Cómo te vas en almacenamiento? Te vas a ajustes. En ajustes vas a buscar la opción que diga bienestar. En otros celulares va a decir almacenamiento. Yo voy a buscar donde dice cuidado de batería y dispositivo. Ha sido, me equivoqué, no es bienestar. Es cuidado de batería y dispositivo porque ahí te salen opciones. Almacenamiento, memoria, protección del dispositivo. Pulsas ahí, ingresas y ahí te va a marcar todo lo que tiene tu celular. Batería, almacenamiento, memoria, la memoria RAM. Tú lo que debes hacer es ir donde dice almacenamiento, pulsas ahí, te va a salir todo. Aquí donde dice papelera, ahí te van a cargar todos los archivos que has eliminado, imágenes, videos, todos los que acabaste de eliminar. Pulsas en los 3 puntos o te vas en papelera, en cada una de esas, seleccionas en cualquiera una de esas y simplemente vas a marcar una de esas, marcas. Como puedes ver, seleccionas todas y las eliminas, eliminar, y comenzar a eliminarse totalmente de tu celular. Eso debes hacerlo tanto con todos los archivos que tienes ahí. Vas a seleccionar y simplemente vas a eliminar. Como puedes ver, eliminar, eliminar. Listo. Una vez hecho eso, ya estará tu celular livianito y todos los procesos que hacía con esas imágenes, archivos, videos, ese lo vas a ocupar en tus juegos. Perdón. Ahora vamos al siguiente consejo. Como puedes ver, esta es una de las mejores cosas que debes hacer. Esto no solo te sirve para utilizar juegos, sino para cualquier otra aplicación. Así que te recomiendo que hagas eso. Es lo mejor para tu celular. Estás dándole mantenimiento. Ahora vamos a la siguiente cosa que debes hacer, al siguiente paso. Vas a limpiar el caché de tus aplicaciones. Yo te recomiendo limpiar el caché de las aplicaciones menos del juego que estás jugando, porque si tú limpias el caché del juego, se va a reiniciar y todo el proceso, todo el avance que tenías en el juego se va a borrar. Yo te recomiendo que elimines solo de las aplicaciones que realmente no no utilices siempre. O sea que, por ejemplo, yo no utilizo siempre Instagram. Entonces simplemente yo le voy a eliminar caché. Por ejemplo, nuevamente te vas a ajustes y en ajustes te vas donde dice aplicaciones. Ingresas ahí y vas a buscar esa aplicación que crees. Yo, por ejemplo, voy a ver alguna aplicación por aquí. Mira, este de Call Contacts. Este es para llamadas. Tú puedes coger cualquier aplicación que creas. Escucha bien. No escojas la aplicación del juego, ni tampoco Facebook ni WhatsApp porque vas a eliminar el caché de esas. Tienes que coger aplicaciones que utilizas de vez en cuando, pero sí utilizas. Entonces seleccionas Cal, voy a escoger y de ahí me voy a ir donde dice almacenamiento. Aquí voy a buscar, ingreso en la aplicación y busco donde dice almacenamiento. En otros celulares va a ser diferente. En este caso es de esta forma. Tienes que buscar la forma de eliminar caché. En otros celulares simplemente en el ingresar a la aplicación ya te va a dar opciones aquí abajo en vez de abrir, desinstalar y forzar cierre. Te va a dar opciones de limpiar caché. En este caso yo tengo que ingresar primeramente, después de haber ingresado a la aplicación, ingreso en almacenamiento y después le doy en eliminar caché. Y listo. Con eso de eliminar caché estará listo mi celular para hacer el proceso o procesar tus videojuegos con mayor rapidez. Todos estos pasos yo te recomiendo que hagas los que te voy diciendo. Vamos al siguiente paso. El siguiente paso es que debes controlar el inicio de tus aplicaciones. Es muy importante eso porque a veces tus aplicaciones se inician solas o las dejas abiertas. En ese caso yo te recomiendo que evites que se abran o las cierres después de haber utilizados. Normalmente nosotros cuando ingresamos una aplicación simplemente ingresamos en la aplicación, pulsamos en la aplicación, ingresamos y después le damos en el botón del medio y nos salimos totalmente. Eso no es recomendable. ¿Por qué? Porque es recomendable simplemente al momento de ingresar a la aplicación tratar de pulsar la flecha hacia atrás. Mira, así para que se salga completamente. Ahora, si es que tú te olvidas de hacer esto,
yo te recomiendo que hagas lo siguiente. Si ingresaste a una aplicación o ingresaste a varias, simplemente vas a ir donde está ese multitareas. El multitareas es el botón que está al lado del medio o el lado del home. Vas a ingresar ahí, pulsar, mira, este de aquí, pulsas ahí y vas a salir todas las aplicaciones que has utilizado. Simplemente lo que debes hacer es cerrar todo. Una vez cerrado todo, ingresas a tu juego y estará listo para que puedas jugar tranquilamente. Hasta aquí, ¿qué tal? Recomiendo, recuerden, acelerar no es lo mismo que mejorar el rendimiento del celular. No es lo mismo. Hay un video donde te indico que para mejorar el rendimiento, que te lo voy a dejar por aquí, o en la descripción de este video, para que mejores el rendimiento de tu celular. Aquí estamos mejorando la velocidad para juegos. Ahora sí, sigamos. Igualmente, no te olvides de suscribirte, ¿no? Vamos a los siguientes pasos. Vamos a quitar los widgets, que los widgets son como el clima, la hora que nos da al momento, a veces nos da la hora en nuestra pantalla, también nos da el clima y otros widgets que vas a ver que no te van a servir. En ese caso yo te recomiendo que los elimines. ¿Cómo los eliminas? Simplemente es como eliminar una aplicación. Yo no tengo widgets porque los eliminé todos, pero te voy a dar un ejemplo de cómo se debe eliminar widgets. Por ejemplo, suponiendo que este fuera un widget, el widget de clima fuera este. Normalmente el widget de clima sabe estar aquí y el widget de tiempo puede estar por acá. Entonces tú simplemente le mantienes presionado en el widget y te vas a la X. Sabe aparecer una X por aquí. ¿Sí me entiendes? En este caso a mí no me aparece porque esta es una aplicación. En ese caso tú simplemente le mantienes pulsado y te vas a ir a la X. O le das en el tarro que sale aquí, mira, mantienes pulsado y le vas a dar en el tarro. Ahí donde dice eliminar, le pulsas eliminar y listo. Y se va a eliminar. No se va a desinstalar esa aplicación o widget, sino simplemente se va a eliminar de tu pantalla. Entonces con eso estarás haciendo de que tu celular no utilice el proceso de indicarte la hora ni el clima. Entonces ese proceso lo que va a hacer es utilizarlo en el momento de jugar. ¿Qué tal? ¿Cómo está hasta ahí? Vamos al siguiente paso. Te recomiendo el siguiente paso que no sincronices tu celular a varias cuentas de Google. Solo con una cuenta es suficiente. Aquí lo que debes hacer es, por ejemplo, si ingresas aquí a Google, yo recomiendo que no sincronices con muchas cuentas. Es lo mejor. Mira, por ejemplo, aquí sale mi logo de mejor. Y aquí tengo varias cuentas, mira. Administrar cuentas. Trata de eliminar las cuentas que no vas a utilizar. Solo utiliza la cuenta que vas a utilizar en tu celular. ¿Por qué? Porque al momento de sincronizar estás realizando procesos que hacen que se hagan lento tu celular. Entonces es mejor solo tener una cuenta y las demás cuentas puedes tenerle en otro celular o en tu computadora. Entonces elimina esas cuentas que no vas a utilizar para que no hagas lento tu celular. Pero en este caso yo te digo que solo mantengas una cuenta. Nada más, no tengas. Si tú tienes una sola cuenta es suficiente. Con eso ya evitarás procedimientos que sean innecesarios. Vamos a la última y un paso que puedes utilizar siempre y cuando todo lo que te acabé de decir en todos esos tips y consejos no funcione y veas que tu celular igual es muy lento para los juegos. Yo te recomiendo, la primera cosa son en dos partes. La primera cosa es que le restablezcas a tu celular a datos de fábrica. ¿Cómo haces eso? Te vas nuevamente a ajustes y en ajustes vas a bajar hasta donde dice acerca del teléfono o información de celular. Mira, o información de teléfono. Aquí está la opción, se ingreso ahí y aquí voy a bajar donde dice restablecer. Te va a dar a la opción, le das en restablecer y después donde dice restablecer en valores predeterminados. Pulsas ahí y te va a salir un menú donde dices eliminará todo lo de tu teléfono y te vas a bajar hasta el top y das en restablecer y comenzará a eliminarse todas las cuentas, aplicaciones que no, las aplicaciones, toda la información de tu celular. Entonces es por eso que antes de hacer eso recomiendo que guardes un respaldo con tus imágenes y videos que son necesarios para ti.
Y en las cuentas pues y puedes ingresar nuevamente a la cuenta de Facebook con tu contraseña y correo. Lo demás se va a eliminar y vas a ver que tu celular va a quedar como nuevo. Este es uno de los últimos casos si que ves que su celular es muy lento para juegos. Otra cosa que recomiendo es que si tu celular, debes ver de qué año es tu celular. Si tu celular es antiguo, entonces no va a correr los videojuegos rápidamente porque eso tienes que utilizar ya celulares actualizados, o sea, nuevos, porque los juegos cada vez van haciéndose más rápidos y se van utilizando nueva tecnología para sus gráficas. Entonces, el celular debe ser sumamente actualizado y mejor. Yo, por ejemplo, tengo este de aquí que puedes ver, ese es un Samsung A71, que es rápido, a mí me gustó, es muy bueno, entonces puedes utilizar ese o otros más, ya es cuestión tuya cuál celular utilices. Eso es todo, espero que te haya servido. Recuerda, como siempre te digo, comparte el video, suscríbete. Este video fue largo, pero te va a servir mucho para que puedas utilizarlo en tu celular y puedas jugar los juegos que tú quieras. A lo menos si es que tienes un celular bien avanzado, estos mantenimientos, estos procesos van a ser mejores y tu celular va a ser mucho más rápido de lo que es para juegos. Eso es todo, mis amigos, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.